Hola a todos, antes de comenzar, me gustaría pedirles que por favor se suscriban a mi canal si disfrutan de historias verdaderas y crudas sobre la vida, la traición y las lecciones que aprendemos de la manera más difícil. Su apoyo realmente me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias tan personales con ustedes. Así que, tómense un momento, presionen ese botón de suscripción y vamos directo a mi historia. Mi nombre es Caterina Ayes y tengo 47 años. Nunca pensé que alguna vez estaría contando este tipo de historia a desconocidos en Internet. Pero a veces, cuando las personas más cercanas a ti rompen tu corazón de maneras que nunca imaginaste posibles, simplemente necesitas sacarlo. Y espero que al compartir mi historia, alguien allá afuera que haya pasado por algo parecido se sienta menos solo. Tal vez incluso aprendas algo de los errores que cometí y de la fuerza que tuve que encontrar después. Crecí en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos. No era glamuroso, pero era mi hogar. Yo era la mayor de 2 hermanas. Mi hermana menor se llama Vanessa. Ella es 3 años más joven que yo y, desde el momento en que nació, sentí que era mi responsabilidad protegerla, cuidarla y guiarla en la vida. Todavía recuerdo haberla sostenido de bebé, sintiendo un amor enorme en mi pecho, como si haría cualquier cosa en el mundo para mantenerla a salvo. Nuestros padres eran personas trabajadoras. Mi padre era mecánico, siempre cubierto de grasa y aceite por reparar autos, y mi madre trabajaba medio tiempo en una panadería. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor, o al menos, eso creía yo. Al crecer, siempre fui la responsable. Me iba bien en la escuela, ayudaba en la casa e incluso cuidaba de Vanessa cuando mamá estaba demasiado cansada o papá trabajaba hasta tarde. Vanessa, en cambio, siempre fue el espíritu libre. Tenía ese encanto que conquistaba a la gente en segundos. Era el tipo de chica que entraba en una habitación y todos querían ser sus amigos. Era divertida, espontánea y atrevida. La admiraba en muchos aspectos, pero también me preocupaba por ella. Nunca le gustaban las reglas ni las responsabilidades. Si había un atajo, Vanessa lo tomaba. Si había una salida fácil, la agarraba. Aún así, la amaba incondicionalmente. Era mi hermana. Cuando éramos niñas, no peleábamos mucho. Creo que yo era demasiado paciente con ella, siempre cediendo, siempre dejándola salirse con la suya. Si ambas queríamos el mismo juguete, se lo daba. Si mamá horneaba galletas, la dejaba tomar la más grande. La gente solía decir que la consentía demasiado. Tal vez lo hice. Pero solo quería que fuera feliz. ¿Acaso no es eso lo que hacen las hermanas mayores? A medida que crecimos, nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Yo fui a la universidad, estudié negocios y eventualmente construí una carrera estable. Trabajé duro, ahorré mi dinero y finalmente compré una casa modesta. Vanessa, en cambio, nunca parecía mantenerse en nada. Comenzaba trabajos y los dejaba a los pocos meses. Salía con hombres que la trataban mal y, cuando las cosas salían mal, siempre me llamaba llorando, pidiéndome ayuda. Y cada vez, sin dudarlo, yo estaba ahí. Le di dinero, la dejé quedarse conmigo cuando no tenía a dónde ir y apoyé sus sueños, incluso cuando no eran realistas. Mirando hacia atrás ahora, veo que tal vez la facilité demasiado. Tal vez, al ser siempre su red de seguridad, le impedí crecer realmente. Pero en ese momento, sentía que era lo correcto. Ella era mi hermana. La familia es lo primero. Esa era la regla por la que vivía. Cuando cumplí 40 años, me sentía orgullosa de la vida que había construido. No era rica, pero estaba cómoda. Tenía una casa, una cuenta de ahorros decente y un pequeño negocio en el que había estado trabajando durante años. Era una tiendita en el pueblo que vendía artesanías hechas a mano, productos locales y artículos personalizados. No era una gran empresa, pero era mía. Era mi pasión. Invertí mi corazón y mi alma en ella y, poco a poco, se volvió exitosa. Mientras tanto, Vanessa había pasado de una relación fallida a otra. Nunca se estableció, nunca mantuvo un trabajo fijo. Para cuando ella llegó a sus 40, aún no tenía mucho que mostrar en su vida. Venía a visitarme a menudo y, cada vez, hacía comentarios sobre lo bonita que era mi casa o lo afortunada que era por tener un negocio. En ese entonces, no lo pensaba mucho.
creía que solo notaba las diferencias en nuestras vidas. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que esas eran pequeñas semillas de celos que habían estado creciendo dentro de ella durante años. Recuerdo una noche en particular. Estábamos sentadas en mi sala, tomando vino. Ella miró a su alrededor y suspiró. «Sabes, Catherine», dijo, «tú siempre lo has tenido todo en orden. La casa, el negocio, el dinero. Es como si hubieras recibido toda la buena suerte de la familia». Me reí, tratando de tranquilizarla. «No es suerte, Vanessa. Trabajé duro por todo esto. Tú también podrías hacerlo, si realmente quisieras». Ella sonrió, pero había algo en sus ojos que me inquietó. Una dureza, un destello de resentimiento. Lo pasé por alto. Después de todo, era mi hermana. No podía imaginar que realmente quisiera hacerme daño. Pero con los años, esos pequeños comentarios se convirtieron en algo mayor. Bromeaba sobre que yo le dejara algo en mi testamento. Hacía observaciones sobre lo injusto que era que yo hubiera construido una vida mientras ella aún luchaba. A veces, cuando estaba borracha, soltaba cosas como, si tuviera lo que tú tienes, estaría hecha para toda la vida. Al principio, sentí lástima por ella. Pensaba que quizás solo estaba amargada por las decisiones que había tomado. Pero poco a poco, empecé a sentir algo más oscuro. Uno de los puntos de inflexión más grandes llegó cuando decidí actualizar mi testamento. A los 47 años, por supuesto que no planeaba morir pronto. Pero siendo práctica, quería asegurarme de que mis bienes estuvieran protegidos. No tenía hijos propios, y no estaba casada. Naturalmente, mi primer pensamiento fue Vanessa. Ella era mi única hermana, mi familia más cercana. Así que decidí dejarle la mayor parte de mi patrimonio. Sentí que era lo correcto. Confiaba en ella completamente. ¿A quién más le daría todo? Cuando se lo conté, se iluminó como una niña en la mañana de Navidad. Me abrazó fuertemente, con lágrimas en los ojos, y dijo, «¿De verdad lo dices? ¿Harías eso por mí?» «Por supuesto», le dije. «Eres mi hermana. Quiero asegurarme de que estés cuidada». En ese momento, pareció un momento hermoso entre nosotras. Pero no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. Porque desde ese momento, el comportamiento de Vanessa comenzó a cambiar. Se involucró más en mi vida, más curiosa acerca de mis finanzas, más insistente en conocer detalles de mi negocio y de mis ahorros. Me llamaba todos los días, preguntando cómo estaba, pero siempre llevando la conversación hacia el dinero. Al principio pensé que simplemente estaba más interesada en mí, pero pronto empezó a sentirse intrusiva. Ignoré mi instinto, sin embargo. Me dije a mí misma, está emocionada. Se siente segura sabiendo que me importa su futuro. Pero en lo más profundo, comencé a sentirme incómoda. Esa incomodidad creció unos meses después. Tuve un pequeño susto de salud, nada demasiado grave, solo un desmayo por agotamiento. Pero cuando Vanessa se enteró, su reacción fue extraña. En lugar de preguntar cómo me sentía o si necesitaba ayuda, inmediatamente dijo, ¿hablaste con tu abogado sobre actualizar tu testamento? Ya sabes, por si acaso te pasa algo. Ese comentario me heló la sangre. Me reí nerviosa, quitándole importancia, pero por dentro sentí un nudo de miedo. ¿Quién piensa así? ¿Quién escucha que su hermana se desmayó y piensa inmediatamente en la herencia? Desde entonces, comencé a notar otras cosas. Accidentalmente, recogía mis estados financieros cuando visitaba mi casa. Pedía ayudar en mi tienda, pero en lugar de trabajar, revisaba los libros. Incluso sugirió en un momento que pusiéramos mi negocio a nombre de ambas, aunque nunca invirtió un solo dólar ni movió un dedo para ayudar. Las grietas se estaban volviendo visibles, aunque en ese momento todavía me negaba a aceptar la verdad. Quería creer que me amaba de la misma manera que yo la amaba. Quería creer que sus intenciones eran buenas. Pero las señales de traición estaban ahí, frente a mis ojos. Y estaba a punto de aprender hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi propia hermana para quedarse con todo lo que yo tenía. La sensación de inquietud dentro de mí no desapareció. De hecho, crecía con cada día que pasaba. Cada vez que Vanessa venía,
sentía sus ojos recorriendo mi casa, deteniéndose en los muebles, en las fotografías enmarcadas, en las estanterías, casi como si estuviera haciendo un inventario de lo que pronto sería suyo. Por la noche, acostada en la cama, repetía sus palabras en mi mente: ¿hablaste con tu abogado sobre actualizar tu testamento? Esa frase me perseguía. Quería creer que estaba siendo paranoica. Después de todo, era mi hermana, la niña que había cargado en mi cadera, a la que le había vendado las rodillas raspadas, a la que había defendido cuando los niños en la escuela se burlaban de ella. ¿Cómo podía siquiera imaginar que tal vez estaba planeando aprovecharse de mí? Pero poco a poco, empezó a cruzar líneas que ya no podía ignorar. Comenzó con cosas pequeñas. Una tarde, llegué temprano de la tienda y la encontré en mi oficina, revisando mis cajones. Cuando le pregunté qué hacía, se rió nerviosa y dijo: «Oh, solo estaba buscando un bolígrafo». Pero el cajón que había abierto no contenía bolígrafos. Contenía mis estados de cuenta bancarios y papeles del seguro. Otra vez, vino cuando yo no estaba en casa y convenció a mi vecina de dejarla entrar. Cuando la confronté, se encogió de hombros y dijo: «Solo quería sorprenderte. Pensé que tal vez podría limpiar un poco por ti». Pero mi casa ya estaba impecable. Algo en la forma tan casual, tan despreocupada con la que lo dijo me revolvió el estómago. Luego, una noche, mientras estábamos sentadas en la mesa del comedor, me preguntó: «Catherine, ¿nunca sientes que serías más feliz si no tuvieras que manejar la tienda? Quiero decir, debe ser estresante. ¿Qué tal si me dejas encargarme por un tiempo? Podrías relajarte, confiar en mí». La sugerencia me golpeó como una bofetada. ¿Confiar en ella mi negocio? Lo único en lo que había invertido años de esfuerzo, lo que era mi sustento, mi orgullo, mi independencia. Forcé una sonrisa educada y respondí: «Gracias, pero me encanta dirigir la tienda. Me mantiene ocupada y lo disfruto». Sus ojos se oscurecieron por un instante, luego rápidamente fingió una sonrisa. «Por supuesto, solo pensé en ofrecerlo». «Trabajas tanto, hermana». Pero en el fondo, yo sabía lo que intentaba. Quería control. Poco a poco, estaba probando terreno, viendo hasta dónde podía llegar, cuánto podía conseguir. Uno de los momentos más escalofriantes ocurrió poco después. Me habían invitado a hablar en un grupo local de mujeres empresarias, compartiendo mi experiencia como dueña de una pequeña tienda. Vanessa vino conmigo, sentada orgullosa en el público. Después, mientras la gente conversaba, la escuché presentarse no como mi hermana, sino como mi socia. Sonreía, estrechaba manos con confianza, mientras yo permanecía inmóvil, sin poder creer lo que oía. Cuando la confronté después, lo minimizó. «¿Cuál es el problema? A veces te ayudo, ¿no? A la gente no le importan los detalles. Pero a mí sí me importaba». No era solo una mentira, era una muestra de la versión de la realidad que estaba intentando crear, una en la que mis logros eran suyos, en la que mi identidad se confundía con la suya, en la que podía ponerse en mi lugar y reclamar todo lo que yo había construido. Desde ese momento, empecé a prestar más atención. Noté cuántas veces hablaba del futuro, como si ya estuviera decidido que heredaría todo lo que yo tenía. Incluso comenzó a hacer planes en voz alta, diciendo cosas como: «Cuando me quede con la tienda, cambiaré los escaparates», o «Esta sala se vería mejor con un sofá más grande cuando me mude aquí». Al principio, me reía nerviosa, pensando que bromeaba. Pero mientras más lo repetía, más convencida estaba de que no era ninguna broma. Se estaba preparando, me estaba preparando, para un futuro en el que tendría todo, y yo nada. La gota que colmó el vaso llegó una noche tormentosa de finales de octubre. Había trabajado hasta tarde en la tienda, revisando inventario. Cuando llegué a casa, la lluvia caía en torrentes y la casa estaba oscura. Al abrir la puerta y entrar, sentí que algo no estaba bien. El aire estaba demasiado quieto, demasiado denso. Mis instintos gritaban. Encendí la luz, y ahí estaba Vanessa, sentada en mi sala, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y los ojos desorbitados. «Vanessa», dije, con la voz temblorosa. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Se levantó despacio, los hombros sacudiéndose. «Catherine, no puedo más».
No puedo seguir viendo cómo lo tienes todo mientras yo no tengo nada, no es justo. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. ¿De qué estás hablando? Eres mi hermana. Siempre te he ayudado. Te he dado dinero, un lugar donde quedarte, todo lo que he podido. No es suficiente. Gritó, su voz retumbando en las paredes. No entiendes lo que es ser siempre la segunda, ver cómo triunfas mientras yo fracaso, crees que eres mejor que yo, ¿verdad? Con tu tiendita perfecta, tu vida perfecta. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Vanessa, nunca pensé que fuera mejor que tú. Solo trabajé duro. Todo lo que tengo, lo gané, ¿por qué me odiarías por eso? Su expresión se torció y, por un momento aterrador, no reconocí a la mujer frente a mí. Esa no era mi hermana. Era alguien consumida por la envidia, por la amargura, por un hambre que nunca podría saciarse. Lo merezco, Catherine, dijo con voz baja y fría. Merezco todo lo que tienes. Y de una manera u otra, lo voy a conseguir. Mis manos temblaban mientras intentaba razonar con ella. Vanessa, escucha lo que dices. Hablas como una extraña. No necesitas quedarte con lo mío, puedes construir tu propia vida. Yo te ayudaré, siempre lo he hecho. Pero solo rió, una risa hueca, amarga, que me heló hasta los huesos. Esa noche marcó el principio del fin. Desde entonces supe que no podía seguir ignorando la verdad. Mi hermana no solo estaba celosa, era peligrosa. Empecé a tomar precauciones. Cambié las cerraduras de mis puertas. Llevé mis documentos financieros a una caja de seguridad. Instalé cámaras alrededor de mi casa, algo que jamás pensé necesitar. Incluso hablé con mi abogado, diciéndole que quería reconsiderar partes de mi testamento. Me miró con preocupación y dijo: Catherine, debes tener cuidado. Cuando se mezclan el dinero y la familia, las cosas pueden ponerse muy feas rápidamente. Tenía razón. Las cosas ya se estaban poniendo feas. Vanessa notó los cambios. Una tarde vino e intentó abrir la puerta con su vieja llave. Cuando no funcionó, levantó la vista hacia la cámara del porche y frunció los labios con desdén. Más tarde esa noche, me llamó furiosa. ¿Cambiaste las cerraduras? Me exigió. Sí, respondí con firmeza. Vanessa, no puedes entrar a mi casa cuando quieras. Esta es mi casa. Soy tu hermana. Gritó. ¿Tengo derecho a estar ahí? No, no lo tienes, contesté. Ser mi hermana no da derecho a invadir mi privacidad. Has cruzado demasiados límites y no lo permitiré más. Hubo una larga pausa, y luego dijo algo que me heló la sangre. ¿Crees que puedes mantenerme fuera, Catherine? ¿Crees que puedes proteger todas tus cosas preciosas de mí? No tienes idea de hasta dónde llegaré. Después de esa llamada, apenas dormí. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, preguntándome qué quería decir. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Intentaría robarme de nuevo? ¿Intentaría hacerme daño? Solo pensarlo me hacía estremecer. En las semanas siguientes, su comportamiento se volvió más errático. Empezó a aparecerse en mi tienda, parada afuera, mirando por la ventana sin entrar. Los clientes la notaban y susurraban, preguntando si todo estaba bien. Yo forzaba una sonrisa y decía: oh, es solo mi hermana. Pero por dentro, estaba aterrada. Una tarde, después de cerrar la tienda, salí hacia mi coche y encontré una nota bajo el limpiaparabrisas. La letra era inconfundiblemente suya. El mensaje decía: no podrás quedarte para siempre con lo que debería ser mío. Apreté el papel entre mis manos, con las rodillas temblando. Ese fue el momento en el que supe, esto ya no era solo celos. Era obsesión. Quería creer que aún había esperanza, que tal vez podría recuperar a la hermana que una vez conocí. Pero cuanto más intentaba hablar con ella, más venenosas se volvían sus palabras. Me acusaba de ser egoísta, de acapararlo todo, de nunca haberme preocupado realmente por ella. Y no importaba lo que dijera, no escuchaba. La estaba perdiendo, quizás ya la había perdido hacía años, y en su lugar quedaba alguien que no me veía como familia, sino como un obstáculo entre ella y la vida que creía merecer. Y por mucho que me partiera el corazón,
me di cuenta de que tenía que prepararme. Porque Vanessa no iba a detenerse. Seguiría empujando, tomando más riesgos, cruzando límites que ni siquiera podía imaginar. La pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta dolorosa parte de mi historia. Solo se volverá más intensa a partir de ahora, así que por favor asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte para que no te pierdas mi recorrido. Salí de ese tribunal con la cabeza en alto, los papeles en la mano que se sentían como un escudo y una espada a la vez. El aire afuera era fresco, llevaba el aroma de la lluvia que había caído más temprano en la mañana, y respiré profundamente, casi como si finalmente pudiera llenar mis pulmones después de meses de asfixiarme bajo el peso de la traición. Mi nombre estaba oficialmente limpio, mi propiedad sobre mi casa y mi negocio asegurada. Pero victorias como estas nunca vienen sin cicatrices. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en mi sala, la misma sala que mi hermana Vanessa una vez intentó arrebatarme, y dejé que el silencio me envolviera. Era un silencio distinto ahora. No pesado de miedo, sino lleno del leve murmullo de la paz regresando. Las paredes parecían erguirse más firmes, los muebles más cálidos, e incluso el aire se sentía más puro. Por primera vez en mucho tiempo, no temía que alguien viniera por lo que era mío. Aún así, no podía evitar que mis pensamientos volvieran atrás. Atrás, cuando éramos niñas, cuando Vanessa y yo compartíamos literas, secretos y sueños tontos sobre el futuro. Atrás, cuando yo pensaba que, hermana, significaba alguien que siempre te protegería, no alguien de quien necesitarías protección. Me pregunté, ¿había sido siempre así? ¿O fueron la vida, el dinero y la avaricia los que la torcieron hasta convertirla en alguien casi irreconocible? No tenía la respuesta. Y tal vez nunca la tendría. Lo que sí sabía era esto, había recuperado el control de mi vida. Y no iba a desperdiciar la segunda oportunidad que el destino me había dado. En los días posteriores al fallo judicial, el vecindario también pareció cambiar. Personas que antes susurraban a mis espaldas comenzaron a acercarse con palabras de apoyo. Siempre supimos que ganarías, Catherine, me dijo una vecina. No merecías lo que ella te hizo. Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron darme cuenta de lo visible que había sido mi dolor. Todos me habían visto caer, y ahora me estaban viendo levantarme. Ya no me avergonzaba de eso. Levantarse después de una traición no es poca cosa, es algo de lo cual sentirse orgullosa. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, me serví una copa de vino y me senté en el porche. Mi mejor amiga, Marisa, me acompañó. Ella había estado a mi lado en todo, recordándome mi fuerza cuando yo dudaba de mí misma. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, dijo, bebiendo de su copa. ¿Qué?, pregunté, arqueando una ceja. Que no solo sobreviviste a esto. Luchaste. No dejaste que ella te robara el espíritu junto con todo lo demás que intentó quitarte. Sus palabras me calaron hondo. Tenía razón. Durante mucho tiempo, había dejado que la traición de Vanessa me definiera. Pero ahora me estaba redefiniendo a mí misma. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Me volqué de lleno en mi trabajo, reconstruyendo el negocio que Vanessa casi había destruido. Mis clientes regresaron, lentamente al principio, luego con constancia, hasta que el murmullo de la actividad volvió a sonar como música. Cada día traía pequeñas victorias, una reseña amable, un cliente recurrente, un momento de risa con mis empleados. Temía que la amargura pudiera consumirme, que nunca volvería a confiar. Pero descubrí algo sorprendente, no estaba amargada. Era más sabia, sí, y más cautelosa. Pero no había dejado que su traición me pudriera por dentro. En cambio, me había enseñado el valor de los límites, del respeto propio, de elegir con cuidado a quien dejar entrar en mi círculo íntimo. ¿Extrañaba a mi hermana? De una forma extraña, sí. Extrañaba a la hermana que creía tener, la que pensé que estaría a mi lado pase lo que pase. Pero esa persona era un recuerdo, no la realidad. La Vanessa que se presentó ante ese juez, intentando arrebatarme todo lo que había construido, no era la misma chica con la que una vez compartí secretos. Y tenía que aceptarlo. El enfrentamiento final con ella llegó de manera inesperada.
Salía del supermercado una tarde cuando la vi de pie junto al estacionamiento. Se veía más delgada, más desgastada. Su ropa colgaba floja, y sus ojos cargaban una sombra que nunca antes había visto. Catherine, me llamó, con voz débil. Me congelé. Parte de mí quería alejarse, fingir que no la había oído. Pero otra parte, la que aún recordaba a la hermana con la que crecí, me hizo detenerme. Nos miramos cara a cara, el aire pesado de palabras no dichas. No pensé que siquiera me mirarías, dijo en voz baja. ¿Qué quieres, Vanessa? Mi voz era firme, pero mi corazón latía con fuerza. Ella bajó la mirada, jugueteando con sus manos. Yo, cometí errores. Grandes. Perdí más de lo que jamás pensé que perdería. Y no me refiero solo al juicio. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, brillando con lágrimas contenidas. Te perdí a ti. Por un momento, sentí la punzada de viejas heridas. Tenía razón, me había perdido. No porque yo me hubiera alejado, sino porque ella me había empujado con cada mentira, cada traición, cada movimiento egoísta. No puedo volver atrás, dije en voz baja. Me quitaste algo que nunca podré recuperar, la confianza. Sus hombros se hundieron. Lo sé. No espero perdón. Solo, quería que supieras que lo lamento. Me quedé allí, dividida entre la ira y la compasión. Parte de mí quería gritarle, exigirle porque lo había hecho, porque la familia no había sido suficiente para ella. Pero otra parte de mí solo se sentía cansada. Espero que encuentres paz, Vanessa, dije al fin. Pero no puedo dejarte volver a mi vida. No después de todo. Su rostro se desmoronó, y por primera vez, vi el peso de sus elecciones marcado en sus facciones. Asintió lentamente, luego se dio la vuelta y se fue. La vi marcharse, con el corazón pesado pero resuelto. Esa fue la última vez que la vi. En los meses siguientes, me concentré en la vida que estaba reconstruyendo. Decoré mi casa con nuevos recuerdos, llené mis días de trabajo, risas y momentos de alegría tranquila. Las cicatrices seguían allí, sí, pero ya no dolían al tocarlas. Eran simplemente recordatorios de una batalla que había luchado, y ganado. Un día, me encontré hablando en un evento comunitario, compartiendo mi historia con otros que habían enfrentado traiciones a su manera. Al mirar a la multitud, comprendí algo profundo, mi dolor se había convertido en mi fuerza. Mi historia no trataba solo de pérdida, trataba de resiliencia, de coraje, de recuperar mi vida. Terminé ese discurso con las palabras que había aprendido a vivir, a veces las personas en las que más confiamos pueden herirnos más profundamente. Pero eso no significa que dejemos de vivir. Significa que aprendemos, crecemos y nos levantamos más fuertes que nunca. Y eso fue exactamente lo que hice. Ahora, mientras me siento aquí contándote mi historia, no soy la mujer rota que una vez fui. Tengo 47 años, y he enfrentado una traición que pudo haberme destruido. Pero en lugar de dejar que me venciera, elegí luchar. Elegí levantarme. Y si puedes llevarte algo de mi historia, que sea esto, eres más fuerte de lo que piensas, y ninguna traición, por profunda que sea, puede arrebatarte tu capacidad de reconstruir. Meses después, incluso amplié mi negocio, abriendo una segunda sucursal en el centro. Era algo que había soñado durante años pero que había pospuesto porque siempre estaba demasiado ocupada lidiando con las manipulaciones y las interrupciones de Vanessa. Ahora, con el primer local prosperando, tenía la confianza y la libertad de crecer más. Fue emocionante ver cómo algo que había construido desde cero se expandía, ver mi visión cobrar vida sin nadie en mi camino. En mi vida personal, también me concentré en sanar. Reavivé viejas amistades que había descuidado, viajé a lugares que siempre había querido conocer y retomé pasatiempos que me daban alegría. Pintar, hacer senderismo, incluso cosas simples como cocinar una nueva receta se convirtieron en actos de recuperación personal. Cada pincelada, cada paso en un sendero, cada nuevo plato era un recordatorio de que yo estaba a cargo de mi propia felicidad. También aprendí a poner límites de una manera en que nunca lo había hecho antes. Vanessa me enseñó una lección dolorosa, pero invaluable: amar a alguien no significa permitir que te hiera una y otra vez. La confianza es preciosa, y no todos merecen acceso ilimitado a tu vida.
Una noche tranquila, reflexioné sobre todo, la traición, la lucha, el triunfo. Y comprendí algo profundo, la historia que una vez me causó tanto dolor ahora era una historia de empoderamiento. Lo que pudo haberme roto, en cambio me fortaleció. Lo que pudo haberme robado la paz, en cambio aclaró lo que realmente importaba. Sonreí mientras miraba mi hogar, cada rincón lleno de recuerdos de resiliencia y esperanza. Vanessa fue un capítulo de mi vida que terminó, pero yo había escrito el final en mis propios términos. Y ahora, por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Si has llegado conmigo hasta el final, gracias por escuchar mi viaje. La vida puede ser impredecible, incluso cruel, pero también tiene una manera de dar segundas oportunidades, a quienes son lo suficientemente valientes para luchar por ellas. Si mi historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete, para que podamos seguir compartiendo más historias de resiliencia, coraje y de superar los desafíos más duros de la vida. Porque incluso después de la traición más profunda, la vida aún puede ser hermosa, y a veces, incluso más vibrante de lo que jamás imaginamos.